vamos a atender un tema importante para el mundo, porque hoy se va a llevar a cabo una cumbre entre el presidente norteamericano Donald Trump y Vladimir Putin para tratar de encontrar una salida a la guerra en Ucrania. Esto, por supuesto, ha generado polémica, sobre todo en los países que desde el otro lado, es decir, en Europa, en Ucrania mismo, consideran que no se puede encontrar una paz o un acuerdo entre una guerra si no participan todas las partes implicadas, esto es, dejando a Ucrania de lado. Pero antes de entrar en ese tema de lleno, Fernando, muy buenos días. Buenos días, Mávila. Quería decir una palabra nada más sobre lo que ha ocurrido en Trujillo. Creo que es importante dejar sentada nuestra preocupación y exhortar al gobierno a que realmente diseñe esa estrategia que venimos reclamando desde hace mucho tiempo, porque la criminalidad organizada va avanzando y, entre tanto, tenemos que presenciar todos los días cómo crece la violencia y cómo llega incluso a detonar explosivos en Trujillo, provocando un gran número de heridos y además daños materiales importantes en casas a la redonda. Y todo indica, de acuerdo a la información que manejamos hasta el momento, que se trata de un enfrentamiento entre dos organizaciones criminales en esa zona, en la capital de la libertad. Buenos días, Mávila. Buenos días, Fernando. A quienes nos escuchan por radio, no siempre por televisión o redes sociales. Has destacado algo sumamente grave. El día de ayer han habido 12 asesinatos en nuestro país. Uno de ellos particularmente cruel y desalmado en la Plaza San Martín contra un joven de 25 años que se negaba a colaborar con una banda de narcotraficantes que fue asesinado delante de su esposa y de su hija de 5 años. Hay que ser verdaderamente despiadado para querer forzar a un joven a dedicarse al narcotráfico y asesinarlo porque se niega. Por eso es que el tema que ha sido lanzado, ha sido inventado por el presidente colombiano Gustavo Petro, es una distracción de las energías políticas a lo que verdaderamente concierne a los peruanos y a los colombianos, que también sufren un problema grave por la criminalidad más alta aún que en el Perú. En este panorama nacional conviene inscribir el tema que tú has mencionado de Alaska, una cumbre entre los dos presidentes, primera vez que se produce en el segundo mandato de Donald Trump, que se reúne personalmente con el presidente de Rusia, con el que ha pasado por fases diferentes. Ojalá que salga de ahí un primer paso hacia la paz. Es cierto que la ausencia del presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania hace dudar de eso. Recordemos simplemente para ponernos en contexto. Alaska es el estado más vasto de los Estados Unidos y mucho más grande que el Perú, Alaska, y fue territorio ruso. Recordemos eso. Hay todavía comunidades rusas que viven ahí. Fue colonizado por Rusia desde principios del siglo XVIII y vendido después de la guerra civil por Rusia por $7 millones a los Estados Unidos. Bueno, así fueron las cosas. Rusia se vio obligado a hacer esto después de la guerra de Crimea, precisamente, que había enfrentado a tropas rusas con la de Francia, Inglaterra y el Imperio Otomano. Eso para dar contexto y para expresar nuestra esperanza de que pese a las circunstancias adversas tengamos un soplo de buen ejemplo que nos venga de esa tierra al noroeste de los Estados Unidos. Mávila, podemos darle la palabra a nuestro primer invitado, que tiene que ver justamente con estos temas. Así es, no sin antes señalar que la reunión será a las 2:30 p.m. hora del Perú, 10:30 hora de Kiev, Ucrania, y 11:30 a.m. hora de Alaska, en una base militar con el fin, como decías tú, de terminar o encontrar el comienzo a la salida de esta guerra entre Ucrania y Rusia. Está con nosotros desde Kiev a esta hora, capital de Ucrania. Vamos a conversar con el señor Ruslan Spirin, vocero de la Cancillería de Ucrania para América Latina. Gracias por atendernos y bienvenido al programa. Muy buenos días aquí. Estamos hablando... Muy buenas tardes. Buenas tardes para Saludos usted. cordiales a todos desde Ucrania. ¿Cuál es la expectativa? Esa es la gran pregunta que nos hacemos desde Ucrania con relación a esta cumbre que se va a llevar a cabo el día de hoy. ¿Qué es lo que se espera? ¿Hay un ánimo propositivo? ¿Hay escepticismo? ¿Qué nos dice usted desde Ucrania sobre las expectativas en torno a esta importante reunión que se llevará a cabo el día de hoy?
Mira, gracias por su interés. Es realmente muy importante que de otro lado del mundo se sienten estos pues, ecos, podemos decir así, de parte de otro lado del mundo que sí tienen sus consecuencias en su lado también. Ucrania seguro que espera de cualquier reunión internacional relevante, incluida entre el presidente Trump y Putin, se centra en un objetivo claro: lograr un alto el fuego pleno, inmediato, incondicional y verificable, como primer paso para una paz justa, integral y duradera. Eso es lo que más importante. Hemos trabajado con la administración del presidente Trump y en el marco común que prioriza la protección de vidas humanas y la restauración de seguridad, siempre sobre la base de derecho internacional y la Carta de la ONU. Y el presidente Trump ha manifestado su voluntad de hacer todo lo posible para detener la guerra, y Ucrania valora ese compromiso, pero también debemos ser claros: la guerra continúa exclusivamente porque Rusia así lo decide. Moscú ha rechazado en múltiples ocasiones propuestas de alto el fuego total o parcial, incluso aquellos apoyos que fueron apoyados por Estados Unidos y la comunidad internacional. Y cualquier diálogo debe evitar caer en la trampa de los acuerdos cosméticos o las pausas propagandistas que Rusia utiliza para rearmarse. Si el Kremlin realmente quiere la paz, debe aceptar de inmediato el alto el fuego total y que hemos planeado antes, y permitir un mecanismo de monitoreo sólido, liderado por Estados Unidos, con participación de Europa, que evita un conflicto congelado. Y la paz no puede constituirse sobre concesiones territoriales, de renuncias de nuestra soberanía. Es solo una alternativa. Eso puede alterar nuevas agresiones en Europa. Señor Ruslan Spirin, por eso justamente le hacía la pregunta sobre el optimismo frente al escepticismo desde Ucrania, porque según algunas filtraciones, digamos, según diversas informaciones que han aparecido y que se han podido conocer, el presidente ruso estaría dispuesto a acabar con la guerra siempre y cuando Ucrania cediera áreas todavía sin conquistar. Pero entendemos que el presidente Zelensky y sus aliados europeos, además esta ha sido ya una conversación, él está dispuesto a congelar la línea actual del frente a cambio de garantías de seguridad y una promesa de acceso a la OTAN. ¿Dónde está la dificultad más importante que usted encuentra entre las posiciones tanto rusa como ucraniana para que finalmente se pueda llegar a un acuerdo de paz entre ambos? El tema más difícil y imprevisible es la posición de Rusia. Lo que Kremlin llama negociaciones no es más que una estrategia del actor para ganar tiempo, consolidar sus posiciones militares y debilitar el apoyo internacional a Ucrania. Esta es la táctica que hemos visto antes. En 2008, después de invadir Georgia, Rusia habló de negociaciones mientras ocupaba Abjasia y Osetia del Sur. En 2014, tras la ocupación de Crimea y partes de esta región de Donbass, firmaron acuerdos que nunca respetaron. Y hoy, tras más de 3 años de esa guerra a toda escala, con miles de civiles asesinados, millones de personas desplazadas y ciudadanos ucranianos reducidos a escombros, Rusia pretende imponer sus condiciones como si fueran legítimas. No lo son, y la agresión no puede ser la base de ninguna negociación creíble. Señor Spirin, comprendemos que usted rechace la estrategia de Rusia, pero acá lo delicado es tomar posición frente a la estrategia de Estados Unidos, porque es el país que a través de la OTAN además garantiza una defensa militar y un aprovisionamiento de armamento a Ucrania. Y aparentemente el señor Trump en varias oportunidades ha expresado que Ucrania debería hacer concesiones y reconocer que Trump
ha dicho Trump que Putin no quiere quedarse con todo el territorio y que esa es la gran concesión rusa. Eso lo ha dicho Trump en varias oportunidades. Veo que hay 49%, de acuerdo a una encuesta reciente, usted me verificará, de sus compatriotas que se oponen al plan de Estados Unidos. Pero, ¿cuál es el plan alternativo? Porque si Estados Unidos es rechazado en su estrategia por Ucrania, difícilmente ustedes podrán contar con su ayuda para mantener esta guerra ante un país como Rusia. Yo les ruego que se tomen unos instantes para contestarnos. La pregunta de fondo es, ¿qué hacer si los Estados Unidos propone un plan que ustedes no aceptan porque suponga concesiones territoriales? Crimea, entre otras. Nos lo conteste, señor, por favor. En el Perú, las 4:25 de la tarde en Ucrania, desde donde el señor Ruslan Spinin mantiene un diálogo con nosotros, con RPP, y debía contestar a la pregunta, ¿cuál es la actitud de los ucranianos, según las encuestas, frente al plan de los Estados Unidos? ¿Y qué podría hacer Ucrania si Estados Unidos propone que Ucrania haga concesiones territoriales a Rusia para terminar con la guerra? Mira, todos esos temas son bastante delicados para prever, para predecir. No somos Nostradamus para decir algo que todavía no es sucedido y no sabemos qué va a suceder. ¿Sí me copian? Sí, perfectamente. Sí, lo escuchamos perfectamente. Bien, es que Ucrania es una nación soberana, igual como Perú, igual como otras naciones que han sido Ucrania brutalmente agredida. Eso podría suceder con cualquier otro país, como otra nación, si tienes un vecino tan agresivo. Cualquier conversación sobre Ucrania sin nuestra participación está condenada al fracaso moral, fracaso político, todo. Lo hemos dicho con claridad y nada sobre Ucrania sin Ucrania. Y Estados Unidos y otros socios igual estratégicos de Ucrania lo entienden. Es que cualquier proceso serio debe basarse en principios de... Tenemos un problema con el audio, no sé si lo podemos corregir para poder escuchar perfectamente la comunicación desde Kiev. A ver si ¿Me tenemos... copian? A ver, ahora lo escuchamos con mayor claridad. En un momento hay una interferencia, pero sí. Es que no podemos. Todo debe ser a base de la legislación en posición unilateral estando agresor. Es que nuestro presidente ha expresado su disposición al diálogo siempre, pero no a costa de nuestra soberanía ni de la justicia. No a costa. Claro, sin ningún tipo de cesión. Que exige Ucrania en cualquier proceso de negociaciones, que la paz no es simplemente la ausencia de disparos. La paz verdadera requiere justicia, reparación y garantías de no repetición. Es por eso que prestamos nuestra fórmula de paz, unos 10 puntos que incluye... Jorge López está escribiendo. A ver, creo que hay un audio que se está filtrando o se está acoplando al audio de nuestro invitado. ¿Podemos verificar eso, por favor? Quizás hay una radio funcionando en su oficina, señor Spirin, porque eso produce un cruce y lo escuchamos con dificultad. Pero hemos entendido naturalmente el fondo de lo que nos ha dicho Mávila, que el señor Zelensky, en tanto que autoridad legítima de Ucrania, debe participar en estas conversaciones y no se debe tomar decisiones en ausencia de la autoridad ucraniana. No, y una de las partes directamente involucradas en esta guerra. Ahora, ojalá podamos retomar esa comunicación. Es interesante. Entre tanto, tenemos declaraciones del presidente Putin, que ha dicho que nadie va a jugar con él. Él sabrá, dice, en los 2 o 3 o 4 primeros minutos si la reunión va bien o va mal. Si es una mala reunión, terminará rápido. Si es una buena reunión, vamos a terminar logrando la paz, ha dicho Trump, asegurando que esta reunión tiene un 25% de probabilidades de fracasar. Es decir, es un presidente norteamericano optimista. Sin embargo, el hecho de haber dejado de lado a Ucrania, evidentemente es un punto en contra
para llegar finalmente a una paz duradera. Señor Spiring, lo estamos escuchando ahora sí, espero con mejor claridad. Muy bien. Quería preguntarle por la conversación que sostuvo, además a la par y para cerrar ya, porque creo que el tiempo nos está ganando, entre el presidente Zelensky y el primer ministro británico. Es decir, ¿cuál es el papel que esperan ustedes juegue Europa en esta historia, mientras Trump se reúne con Putin en Alaska? Pues mira, eso es muy claro que nuestra fórmula de la paz está bien apoyada por los más de 100 países y organizaciones del mundo y lo decimos con claridad y lo hemos dicho que la única base legítima para la paz es el derecho internacional y cualquier intento de congelar conflictos, legitimar territorios ocupados o premiar al agresor solo perpetuará la violencia. Y eso entienden en Europa, en la Unión Europea, en Inglaterra, que es que todos advirtieron que no aceptarán negociaciones que excluyan a Ucrania y a Europa como tal, Inglaterra, y reafirmamos, y todos los líderes de las naciones de Europa reafirmaron que las fronteras no deben cambiarse por la fuerza y respaldo el derecho ucraniano a elegir su propio destino, incluido el acceso a la Unión Europea. Y muy importante, cosa formal y oficial, que era lo comunicado suscrito por 26 Estados miembros de la Unión Europea respecto de apoyo a Ucrania. Muchas gracias, señor Spiring, por sus declaraciones. Como usted sabe, el Perú condenó desde el primer momento la agresión rusa contra Ucrania hace ya más de 3 años en la Asamblea de la ONU. Esa es la posición del Perú. Ha habido un militar ucranio que combatió en Ayacucho por nuestra independencia hace más de 200 años. Lo recordamos, lo conocemos, lo hemos honrado con un monumento recientemente. Deseamos la paz para su país y seguimos con enorme interés esta reunión que, si da buenos resultados entre Putin y Trump, normalmente debe conducir a otra con la presencia del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Ojalá que así sea, señor Spiring. Muchas gracias por el tiempo que nos ha dedicado y muy buenas tardes para usted y sus compatriotas en Ucrania. Muchísimas gracias por todo su apoyo de Perú y de toda América Latina. Juntos venceremos. Gracias a usted por estar con nosotros esta mañana.